ay, 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 que me ha pillado el nervio ciático. Pero nos llevamos este nervio a la boca muchas veces durante nuestra vida, pero ¿realmente sabemos qué es el nervio ciático? Bueno, en este vídeo vamos a intentar enseñaros de una forma sencilla cuál es el recorrido y cuáles son las funciones de este nervio, porque no es algo místico, imaginario, es algo fibroso, algo que realmente tiene volumen y que se puede tratar y se puede sentir incluso, de una forma sencilla. Vamos a ver, con la ayuda de nuestro modelo, qué es este nervio. Este nervio es el nervio más largo del cuerpo. Es un nervio mixto. Quiere decir que tiene capacidad de dar sensibilidad y dar capacidad de movimiento. Esas son las principales funciones de los nervios. Unos son motores y otros son sensitivos, y algunos son mixtos. Y ahora, con la ayuda del modelo, como decía, vamos a enseñaros cuál es el recorrido de este músculo. Bien, como veis ahí, el nervio abandona la zona lumbar, donde nace, en estas raíces. Parte de la médula y, a ver que se vea bien, ahí está. Nace de estas raíces nerviosas, que salen por estos agujeritos de aquí, provenientes de la médula, ¿de acuerdo? L4, L5, L5, S1, esas raíces y S1, S1, S2, ¿de acuerdo? Aquí. Estas tres raíces forman el inicio del nervio, que ya nace dividido, pero unido. Salen dos divisiones, pero que están unidas hasta zonas más inferiores. Bien, sale de ahí, como decía, en un cordón bastante grueso, y va a llevar este recorrido. Vendrá por aquí y va a salir por este agujero denominado agujero ciático, es un agujero virtual que viene aquí y va a ir hacia la parte posterior de la pierna. A este nivel pasará por debajo, de un músculo importante, el músculo piramidal, que puede ser una de las causas de compresión que hablaremos más adelante. Bien, el nervio viene siguiendo este nivel hasta la zona posterior de la rodilla. A este nivel ya se separará en dos diferentes raíces. Por un lado, se separará en el nervio tibial y por el otro en el nervio peroneo común. ¿De acuerdo? A su vez, estos nervios ya divididos en tibial y peroneo común tendrán sus diferentes divisiones. El peroneo común se dividirá rodeando por aquí, por detrás de la cabeza del peroné, irá rodando hacia la parte anterior de la pierna y se dividirá en peroneo superficial y peroneo profundo, y van a dar inervación a toda esta cara anterior y lateral del pie, al empeine, al hueco aquí entre donde metemos el dedo de la chancleta, y va a dar también movimiento a muchos de estos músculos, ¿de acuerdo? Aparte de sensibilidad. Luego, la rama tibial, lo que se va a ocupar va a ser de dar sensibilidad y motricidad a todos estos músculos posteriores de la pierna, y, muy importante, sensibilidad a toda la planta del pie. ¿De acuerdo? Bien. Zonas de compresión de este nervio. Como podemos ver, este nervio tiene un recorrido muy grande. Como veis, sale desde la zona lumbar, pasa por la cadera, por la rodilla y hacia la zona del tobillo y del pie. ¿De acuerdo? Entonces, se puede ver comprometido en diferentes zonas. A nivel de la columna, donde hay una hernia o una compresión o una protusión, que puede comprometer este nervio. A nivel del piramidal, que es la imagen que tenemos ahí, que hemos dicho que pasaba por detrás de ese músculo. Si ese músculo piramidal tiene un espasmo, pues podemos sufrir una compresión del nervio. También puede causarse una compresión a niveles más distales, más separados de su origen, por una rotura de fibras de los isquiotibiales, que creen una inflamación o una cicatriz que comprima ese nervio. Por una fractura del peroné,
Ya veis que cuando el nervio se divide en el peroneo común y este a su vez en su rama rodea el peroné. Una fractura de peroné puede provocar una compresión de este nervio y además puede verse comprometido a niveles más distales. En los gemelos, por ejemplo, una rotura de fibra de los gemelos con una gran inflamación, a nivel del tobillo por un esguince, por ejemplo, que puede forzar ya ramas que van siendo ya propias del peroneo común, del peroneo superficial y del nervio tibial. ¿Cómo valora el fisioterapeuta este nervio? ¿Cómo se puede valorar? ¿De acuerdo? Cuando tenemos dolor que puede estar relacionado con esa causa, pues hay dos test que se suelen realizar. El test de elevación de la pierna, que veréis que os lo han hecho, es estar tumbado en la camilla y elevar la pierna recta de forma pasiva sin doblar la rodilla y verificar si aparecen síntomas. Y otro test que se suele hacer es el test de SLAM, en el que el paciente está sentado con las manos detrás de la espalda y una posición de derrumbamiento, de agachamiento, y entonces el terapeuta lo que va a hacer es levantar la pierna y verificar si eso provoca los síntomas. Estas técnicas se basan en la puesta en tensión del nervio y la verificación de que aparezcan los síntomas que refiere o que dice el paciente que tiene. Es tensa el nervio y si está comprimido va a reproducir esos síntomas que padecemos. Y por último hay una prueba diagnóstica por excelencia que es la electromiografía, que va a medir la capacidad de conducción eléctrica del nervio en diferentes zonas para ver si realmente tiene una buena señal y llegan las señales a todas las zonas que deberían llegar por parte de este músculo. ¿De acuerdo? Y por último también se podrían hacer pruebas de fuerza muscular para ver si se ha perdido fuerza en músculos que tienen una conectividad motora. Este nervio lo que hace es dar capacidad motora a estos músculos y si no llegan bien se verán músculos debilitados. ¿De acuerdo? Bien. Espero que te haya servido para entender un poco cuál es el trayecto y cuáles son las funciones de este nervio, de cuando hables del nervio ciático ya sepas un poco por dónde va, para qué sirve, cómo es, y ya tengas una idea más clara de cuáles son las causas que pueden provocar este dolor y que con la ayuda de tu fisioterapeuta, si es menester, seas capaz de solucionar estos problemas. Recuerda que para más formación, información y consejos de fisioterapia tienes tu portal de fisioterapia online.